Bueno, Ernesto, ¿cómo le va a usted? Bien, Hugo, gracias a Dios, por lo menos estoy bien de salud, que es lo principal. Bueno, cuéntenos cómo y cuándo llegó a Montero. Bueno, yo salí de la ciudad de San Juan, o sea, el último día que trabajé en San Juan fue el 21 de septiembre del año 1977. Es el último día que trabajé en el departamento Sonda. Y ese mismo día, después de trabajar, en la noche, preparé las cosas y al otro día, como a las 11 de la mañana, salí rumbo a Montero, Tucumán. Pero usted ya conocía a Montero, tenía una referencia, alguien le... Claro, porque yo en el mes de junio de ese año vine a ver la situación acá laboral y estaba lindo, estaba un amigo sanjuanino que estaba acá en Montero, el Antonio Barrio Nuevo, que éramos amigos de San Juan. Yo vine a visitarlo a él, estuve en la casa de él, tengo muy buenos recuerdos de Antonio, que es una lástima que no esté ya. Y estuve... ¿Dónde lo conoció usted, Antonio? ¿Dónde lo conoció? En San Juan. Ah, en San Juan, pero él fue por... Él se vino acá a Montero a trabajar porque doña Panchita era monteriza. Ah, ¿y quién era doña Panchita? La mujer de Antonio. Ah, de Antonio, bien. Sí, la mujer de Antonio. Ya ha muerto también la señora ya. Entonces Antonio viene hacia Montero y por añadidura lo trae a usted. Claro, porque en esa época en San Juan estaba lo que pasó aquí hace un par de años atrás con el asunto de la maquila, que hubo varios fracasos en la gente cañera. Ese ocurrió también en esa época, los viñateros con el problema ese de la venta de la uva maquila, que fue un desastre económico. Claro. Y una vez que usted estaba acá, Ernesto, ¿cómo usted se fue haciendo el trabajo? ¿Usted ya trajo algo? ¿Tenía noción del arte culinario? Lo que he hecho siempre en cuestión con el carro, en esa época, yo en San Juan trabajaba con los lomitos y aparte vendía chorizos en sangre, pero no a la parrilla, sino al sartén. Que acá lamentablemente no he conseguido embutidos como los que yo conseguía en San Juan y no pude seguir imponiéndolo, pero me ha costado mucho tiempo imponer el lomito, porque acá ¿sí? No se conocía el lomito. No se conocía el lomito. No, en Tucumán no se conocía el lomito. Bien. Ernesto, y usted, antes de estar acá, en el local que conocemos, usted anduvo por diversos lugares de Montero. Cuéntenos cómo ha sido esa vivencia, de andar de un lado para otro, Claro. de algunos apremios que ha tenido, de algunas circunstancias adversas. Sí, me ha costado mucho la situación de trabajo porque estaba en la puerta de la casa de la gomería de Antonio y claro, era un poco retirado de lo que era centro en esa época Montero. Más o menos para que no ubique dónde quedaba la gomería, entre qué la calle. Colona 900. Colona 900. Sí, Colona 900, camino del Cercado. Y en ese tiempo la calle Colón era doble mano, hasta aquí, hasta donde está ahora la agencia Claro. Doble mano. Sí, era doble mano en esa época. O sea, donde está la carnicería de Miki Tuarte, en la esquina, desde ahí hacia el sur era doble mano. Y ahí enfrente del negocio del negro Elías, ahí había un palenque donde estaban atados con los sulky. Sí, a mí me era muy llamativo ese detalle, porque claro, yo venía de una ciudad que en esa época ya había semáforo, venía circunvalación. Yo me encontré aquí con una ciudad que me ha costado mucho adaptarme. Claro.
porque no hay ómnibus, no habían taxi, habían 3 taxis nada más en lo que era Montero, que estaba el señor Vallejo, Luis Albarracín y otro señor que no me acuerdo el nombre, pero eran 3 autos en la plaza nada más, de taxi. Y una vez que usted estaba instalado, que dice al Colón al 900, se tuvo que retirar de ahí, cambió estratégicamente el lugar, veía que la venta era mejor en otros lares. Claro, tenía que buscar un punto más céntrico. Entonces, el señor Raúl Dufour y el señor Pelayo Álvarez, que estoy muy agradecido de esos señores que trabajaban en la municipalidad, ellos me atendieron, me hicieron los papeles en la municipalidad, me empadronaron, y con decirte que tengo un número 498 de padrón de negocio, o sea que no había ni negocio acá en Montero, Claro. porque soy uno de los pioneros había un poquito negocio, 400. Y menos sobre todo sanguchería. Claro. O había sanguchería. Así que, y bueno, me instalé por la calle Colón y esquina Alberdi. Colonia Verde, sí. Sí, en esa época, ya para febrero, hicieron un corso. ¿Febrero de qué año estamos hablando? Y del 78 ya. 78. Hicieron un corso, entonces el intendente de turno me puso en la misma esquina, pero por la Alberdi. ¿Quién era el intendente? El señor Mancera. Sí. ¿Tenía buena relación usted con...? Sí. El señor Mancera, tuve una agarrada, como todas cosas nuevas pero don Mancera se dio cuenta que yo venía a trabajar y después me dio una muy buena mano, porque él después me sacó de la esquina del Alberdi y me dio un perímetro que no podía ingresar a Montero, o sea, que era de las vías para allá. O sea, para Montero, estamos hablando de Montero Viejo. De lo que es Montero. Sí. No, yo me podía estacionar de las vías para allá, de la calle Tucumán para allá, del Arroyo para allá y del Pacará para allá. Me acuerdo clarito. Entonces, sí, ciertamente, literalmente un perímetro. Claro, me hizo un perímetro. Y bueno, el asunto que yo me instalé, después que hice un breve recorrido que no conocía Montero, me instalé por la 24, pasando el puente. O sea que estaba a una cuadra de la plaza, pero estaba en el perímetro que me había dado el intendente, así que no me podía decir nada. Y ahí estuve, no sé qué tiempo, pero bastante prolongado, con el ingeniero Argaño, que estaba en la municipalidad en esa época. Pasé una nota a Catastro para que me permitieran hacer una baranda ahí en el puente viejo que había en la calle 24, porque que sería el puente que llamado la 24. Claro, por el Sí. puente viejo. Sí. Ahí, en la actualidad todavía están puestos los tornillos ¿Sí? en el terraplén, donde yo puse las barandas de madera, porque tenía miedo que se me caiga algún cliente ahí al vacío. Claro. Así que hice una baranda con el permiso de la municipalidad. Y un día estaba trabajando y como a las 11 de la noche habrá sido, me llega el intendente Mancera y pide hablar conmigo en el negocio, en el carro. Y claro, me bajo del carro, me abraza don Mancera y me saca caminando por la calle 24 y me lleva rumbo ahí a donde estaba el rancho ese de Totora antiguamente, donde es el predio municipal. Y yo digo, bueno, aquí pasa algo raro, había una oscuridad terrible en esa época, había un solo foco incandescente, no había la iluminación que hay ahora, mercurio ni nada.
Y bueno, con la gran satisfacción que me dice que me iba a prestar ese predio para instalarme con el carro. Y bueno, ahí está la famosa frase, Ernesto, persevera y triunfará. Claro. A pesar de que el intendente le Sí. ponía siempre peros dentro de las normativas, Claro. pero veía sus ganas de trabajar, su Sí, progreso. sí. Así que bueno, Ernesto, en ese momento nosotros estábamos hablando del año aproximadamente el 73. no, 77, 78. Ah, 77, 78. Pero usted estuvo acá en tiempo de la dictadura militar. Claro. ¿Usted tiene algún recuerdo, bueno, malo, algún Malo desencuentro? ninguno, porque al contrario me sentía seguro, porque en esa época yo tenía el papá y la mamá vivos y tenía una pequeña maquinita de escribir yo, y en ese tiempo estaba de moda Cacosi en Villa Quintero. Y ¿Qué era Cacosi, Ernesto? ¿Era un bailable? Una disco de esa época. Ernesto, y usted a la distancia, contaba una vez, ¿cómo hacía para comunicarse usted con sus familiares en San Juan? ¿Qué medio había? Ahora tenemos celular, era un dilema. Llamada. Tenía que ir a la telefónica, pedir turno. ¿Dónde quedaba la telefónica, Ernesto? Ahí a la par del cine Marconi. A la par del cine. Sí, ahí estaba la central, donde estaban las... O la Crisóstomo Álvarez. Claro, donde estaban las chicas operadoras, que uno pedía línea y había que esperar 2 horas, 3 horas, 5 horas a veces. Y yo, para colmo, en la casa paterna no había teléfono, entonces el papá, la mamá tenía que ir al vecino a esperar la llamada, así que era un dilema. Y te digo más, cuando fue el terremoto en el 77, en el departamento de Caucete, logré comunicarme con la familia, que yo estaba en esa época con un amigo que vino conmigo, internado en el Hospital Padilla, y nos pudimos comunicar por medio de radiooperadores. Sí. Me imagino ese momento la desesperación, la angustia de no saber qué ha pasado, qué ha sucedido, claro, si ha afectado o no. Sí. Era muy, muy difícil saber qué es lo que había pasado porque no había la comunicación que hay ahora. Ernesto, usted es de San Juan, capital. San Juan, capital. Nació en el departamento de Concepción. Concepción, San Juan. ¿En qué calle vivía usted? En la avenida Rawson, al 968. El 968. Sí, a más o menos 14 cuadras del Hospital Rawson. ¿Y qué recuerda usted, Ernesto, de su niñez? De sus días en San Juan, su niñez, que contaba que trabajaba usted lado a lado con su padre. Sí. ¿Qué es lo que recuerda usted de su niñez? Y recuerdo... Disculpame. Sí, no, está... No puedo seguir. Está bien, Ernesto, está bien. Está bien. Está bien, Ernesto, está bien, Ernesto, querido. Está bien, está bien. Está bien. ¿Quiere que lo cortemos? Sí, corta. Bueno. Ahí está. Bueno, hemos quedado en ¿qué recuerda? La pregunta era, ¿qué recordaba usted de su niñez? Sí. ¿Que trabajaba al lado de su padre? Claro, recuerdo mucho de esa infancia linda que he tenido, porque a la par del papá he aprendido a trabajar. Y me siento bien por eso, porque yo salí de la escuela cuando iba a 3er grado y llegaba a la casa, había una heladera comercial de esa época, de madera, una marca Sanna, de 6 puertas, y había fiambre de que uno busque, había una gran cantidad de mercadería, y me hacía un buen sándwich de merienda, sí, y
En esa época estaba la Viducolo, la Cruz. Ajá. ¿Y su padre tenía un local? Cuéntenos cómo era el local, a qué se dedicaba. Era un salón grande que había sido construido por medio del banco hipotecario, que en esa época vos ibas con la escritura y el plano de lo que ibas a construir, y el banco hipotecario te daba toda la plata para hacerlo. Sí, se hizo un salón grande con terraza, un garage, 2 baños, todo con piso. Y Ernesto, pero lo que no nos queda claro de su papá, ¿a qué se dedicaba? ¿Qué es lo que él hacía? Gastronómico, toda la vida. Bien. Pero no únicamente lo mito, sino que él hacía de todo. Tenía roticería, se hacía empanada, tenía... Una lástima que no encuentro una foto que tenía con el papá cuando yo era chico, donde está un pizarrón con las letras que hacía el papá con tiza y los precios de los lechones, de la empanada. Había frutería, verdulería. Después en un tiempo la mamá puso una mercería en tiempo de invierno. Y como te digo, yo cuando salía de la escuela, llegaba en la época de verano y tenía que poner un cajón de esos de gaseosa a la par de la conservadora de helado para envasar helado, porque había siempre heladeros en la calle con los triciclos. Usted también, lo que nosotros sabemos, que usted también elaboraba helado también. Claro. ¿Sabe de la parte de...? Sí, yo he fabricado hasta 400, 500 kilos de helados diarios. Mucha variedad de helado en esa época. Era una de las pocas heladerías que había en San Juan también. Y Ernesto, acá hay algo puntual. Es decir, su padre tenía un local y en todo local generalmente hay música. ¿Qué pasaba con la música, Ernesto? ¿Qué es lo que había ahí en el local del papá para...? Claro, había un tocadisco, un combinado, era radio tocadisco, que en esa época estaban los discos de pasta, esos discos negros, pesados, que si se caían se hacían 1000 pedazos. Y un tema por cada lado, porque no es como ahora que tenés 500 temas en un aparatito chiquito eso. Y claro, en esa época había mesas en un patio grande que había afuera, mesas en la terraza, y había que atender los tocadiscos. Y era un tocadiscos que tenía una manito que había que usarlo, era manual todo, no era nada automático. Y por cada disco había que cambiar la púa, porque eran como unos clavos que venían en una cajita de esas, como de fósforo de madera. Sí. Y por cada disco había que sacar el tornillito, poner la púa nueva, después de haber sacado la vieja, y poner la manito en el primer surco del tocadisco. Sí. Así que en eso se llevaba mucho tiempo, hasta que un día llega el primo del papá, que era técnico en radio y televisión de esa época, y llega con la novedad del Winco, el famoso Winco. Ya yo me sentí un rey, porque ya ponía 3, 4 long play y podía descansarme y a jugar un rato fuera con mi hermano o con los amiguitos. Usted, Ernesto, o sea, como en otros lares, por ejemplo, en otros lugares que se cree el Gauchito Gil, allá en San Juan está la difunta Correa. Sí, también he ido a trabajar muchos años. En esa época teníamos un camión nosotros, donde salíamos a trabajar así afuera, y a la máquina de helados había que atornillarla, porque en la cuesta de las Vacas, que en la actualidad es una cuesta todavía es pesada para los vehículos,
En esa época se corría la máquina de la pendiente que tenía. Era una cuesta, porque ahora no es tanto. Pero vos imagínate que al subir se corra en la carrocería un bulto, era muy pendiente. Si en la actualidad vos ahora vas en el auto, en lo que viajes, en la ruta nueva, y se ve la cuesta vieja a unos 20 metros más o menos de altura. Es Ernesto, terrible la diferencia que hay. Ernesto, lo que muchas personas no saben e ignoran en el buen sentido, ¿de dónde proviene el preferido? El preferido Zanetti. Bueno, esa es otra historia que me toca de cerca, porque mi primera mujer me bautizó con ese nombre. Teníamos en la misma esquina de Rawson y San Luis, ahí en San Juan, dos carros, el que yo trabajaba con mi mujer y el otro carrito que trabajaba mi hermano mayor con la mujer. Y claro, yo siempre vendía más que mi hermano. Entonces, en el buen sentido de la palabra, mi mujer le dijo a mi cuñada que yo era el preferido. De ahí salió el preferido de Zanetti. Bueno, algunas personas, usted sabe que la marca registrada, los derechos registrados, derechos de autor, la Pepsi y la Coca-Cola no tienen registro alguno, es decir, no está registrado cómo es su fórmula. Muchas personas que vienen acá dicen que usted también, Zanetti, nos ha dado la marca registrada de la mayonesa, Zanetti, ¿entiende? ¿De dónde aprende usted a hacer la mayonesa, Ernesto? Y todo es artesanal, ya viene de años, de cuando el papá preparaba las cosas. De ahí aprendió usted a... Claro. Por supuesto se ha ido perfeccionando las cosas, porque en ese tiempo le hacíamos la mayonesa de a poco en la licuadora. Y en la licuadora no se puede hacer mucha cantidad porque enseguida deja de batir lo que es tan espeso.